José Antonio, que es el farmacéutico del pueblo. José Antonio es un experto en el tema que nos ha traído, en uno de los temas que nos ha traído al Colmenar Estación de Gaucín. Es el tema del arboreto, del eucaliptal que se montó aquí a principios del siglo XX. Cuéntanos algo, José Antonio. Efectivamente, la historia se remonta a principios del siglo XX, 1901 aproximadamente. En esa fecha, pues destinan aquí como jefe, como ingeniero jefe, a una persona llamada Eladio Caro, una persona muy inquieta, que le gustaba estudiar todo lo referente a botánica, árboles, tal. Entonces, este hombre puso en marcha un proyecto de investigación, porque esto es realmente un proyecto experimental. Se trataba de ver qué especies de eucaliptos se podían adaptar mejor al clima, temperatura de la zona. Entonces, pues, a principios de siglo se traen semillas de otros lugares, sobre todo de Australia, y se ensaya a ver qué especies se adaptan mejor al terreno. En esa fecha el eucalipto se consideraba una especie con interés forestal, era de crecimiento rápido y se pensaba que se podía aprovechar la madera con una utilidad. Hoy en día el eucalipto pues está un poquito... Sí, en horas bajas. En horas bajas. Sí. Pero en esa fecha pues se pensaba que podía ser bastante útil. Entonces este hombre estuvo aquí unos 20 años, hasta 1920 aproximadamente. La idea entonces de don Eladio sí. Caro era ver qué tipo de eucalipto o qué especie de eucalipto era la más adecuada, se adaptaba mejor al clima, al entorno, al suelo. Se ensayaron muchísimas especies, se hicieron parcelas, en cada parcela pues se plantaba una especie. Entonces este hombre anotaba todo lo que hacía. O sea, en las revistas forestales de la época se puede consultar la especie que se plantaba, los resultados, cuál crecía más rápido, cuál crecía más lento, la que no crecía. Incluso en esa época, los primeros 20 años del siglo pasado, pues se creó hasta un vivero aquí, en la zona del eucaliptal, del arboreto, todavía se conserva el edificio. Entonces ese vivero producía y exportaba a través del ferrocarril especies forestales, no solamente eucaliptos, o pinos y muchísimas otras especies forestales, se mandaba a toda España. Luego siguió, el arboreto no desapareció cuando se fue, porque él fue trasladado, se fue a Granada, allí fue jefe de los servicios forestales, murió sobre los años 30 y tanto, no recuerdo ahora mismo la fecha. Pero esto siguió, el proyecto siguió. Este arboreto era en ese tiempo el arboreto con más especies que había en España. Ya se habían plantado en otros sitios, otro arboreto, con la misma finalidad, experimental, ver qué especies se adaptaban mejor al clima, porque en Galicia pues, el clima es distinto de aquí, en Huelva el clima es distinto de aquí, pues entonces se hicieron varios. Este era el que más especies tenía, entonces estaba muy bien cuidado, existían unos proyectos bastante definidos, se llegó a plantar, según el dato que tenemos, hasta 70 especies. Luego, con el paso del tiempo, pues a partir de los años 50 se mantiene, sí. Pero con el paso, ya con las transferencias que se hace a las distintas comunidades, porque esta era propiedad del Estado, pues ya cuando pasa a la comunidad autónoma, se sigue manteniendo, pero no tiene el valor en cuanto al número de especies porque no se continuó el proyecto como se tenía, a lo mejor había continuado. Entonces hay un estudio de los años 90 que entonces existía ya, se habían perdido una veintena de especies y quedaban 50 y tanto. Es decir, que poco a poco se van perdiendo especies, claro, porque esta especie, pues la mayoría, pues a ser plantada en lugares que a lo mejor no son óptimos, pues en el momento que esa especie muere, pues la mayoría no se reproducen de forma espontánea. Hay una especie que es la Camaldulensis, que es así, esa especie pues
que es la parcela donde estaba el vivero, pues el 50% de los árboles que hay son el camadulensis, porque se desarrolla espontáneamente. Esa especie se plantaron, pero se sigue, ella misma se sigue reproduciendo, y entonces poco a poco las especies que no se adaptan tan bien al terreno pues van desapareciendo, y esta especie que sí se adaptan por la temperatura idónea y por la lluvia idónea, pues van aumentando. Se ven arbolitos pequeñitos de las semillas que van saliendo, y entonces pues había que controlar también eso, porque al final, si no se pone remedio, al final todo va a ser la misma especie. Claro, que es la que más progresa. Es la que más progresa. Entonces, claro, los otros árboles pues se plantaron, crecieron, pero tienen su ciclo de vida. Al no reproducirse de forma espontánea solo, pues van muriendo. Entonces, pues habría que esos que van desapareciendo, volverlo a plantar, con el objeto de que esto no se perdiera. Pues es un proyecto científico, pero ahora mismo es un jardín botánico con un número de especies que sería una pena que un proyecto que ya tiene más de 120 años al final desapareciera. Es una lástima que esto no se pudiera dedicar a educación ambiental, a hacer que fuera un recurso más, y además un recurso que ya es centenario. Tiene 120 años. Y que merece la pena pues dedicarle recursos económicos y personales y atención y una conservación que es básica y fundamental, porque si no la tendencia a que se invada por el matorral típico y característico de aquí de la zona, y sobre todo por el alcornoque, que es el rey de este territorio, de estas zonas areniscas, que acabarán invadiendo y eliminando, o quedará aquella especie que se han adaptado perfectamente, que es la que más que es la que más progresa. Es la que más progresa. La superficie forestal que ocupa el arboreto es aproximadamente de 24.000 metros cuadrados. El eucalipto fue descubierto y se introdujo en Europa tras los viajes del capitán Cook a Australia en 1774. A España fue introducido en 1846 por parte del padre Rosento, que por medio de semillas lo envió a su familia a Tui, en Galicia.
estamos con dos rocas que, aunque parecen diferentes, son las mismas, son areniscas. Son areniscas que se llaman en esta zona areniscas del aljibe. Se extienden en todo este territorio, pues hasta el campo de Gibraltar. Estas areniscas están formadas por granos de cuarzo tan compactados y tan apretados unos con otros que forman una única roca. Aquí podemos ver el tocón de un viejo eucalipto, de los muchos que en el año 1900 o 1901 se sembraron, y en el borde de un camino que tenía esta especie de quitamiedos. Esto es un camino público que ha sido pues ya abandonado desde hace muchísimo tiempo, su uso y su paso por aquí. El eucalipto murió, fue talado y inmediatamente en el espacio del eucalipto se desarrolla la vegetación autóctona, la vegetación de aquí, de la zona. Pues tenemos lentisco, el palmito, el fresno, detrás de mí inmediatamente un acebuche o olivo silvestre, el algarrobo y el alcornoque. El estado actual es de semiabandono, pero se podría utilizar para pastos, también para apicultura, también se ha usado en micología. Se fundó allí, en un local existente, un museo de setas fabuloso. También puede tener un uso cinegético y en un futuro esperamos que tenga un uso educativo y recreativo.